Hola a todos, hoy vamos a comenzar la resolución de la prueba de tutor 1 de la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números del grado en Matemáticas de la UNED en Sevilla, en la cual vamos a estudiar primero las proposiciones lógicas con respecto al tema de nociones de lógica. Debemos recordar para el primer ejercicio en el que tenemos que una proposición lógica es una frase a la cual le podemos atribuir sin ambigüedad un valor de verdadero o falso. Y este hecho de sin ambigüedad nos va a dar la clave para resolver el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios mío, qué susto, o hablamos de estés triste o me siento feliz, se trata de afirmaciones subjetivas, es decir, ni el susto, ni la tristeza, ni la felicidad se pueden cuantificar, por lo tanto no podemos asignarle siempre un valor verdadero o falso. Eso que nos dice que los únicos dos enunciados que son proposiciones son precisamente el calor es energía en tránsito y el delfín es un cetáceo, ya que es un mamífero marino. Es decir, la respuesta correcta sería 2. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos piden formalizar el siguiente enunciado. Entonces, para ello, vamos a escribir nuestra frase. Entonces, escribimos por un lado, prefiero estar sin hacer nada o viajar si tengo tiempo libre y no tengo que trabajar. Entonces ellos nos dicen que llamamos P a viajar, Q a no hacer nada, R a tener tiempo libre y S a trabajar. Por lo tanto vamos a ver qué está ocurriendo. Por un lado, cuando aquí nos dicen estar sin hacer nada, ¿cómo podemos traducir esto? Nos han dicho que no hacer nada es Q, por lo tanto esto sería escribir simplemente Q. Por otro lado tengo el O es una disyunción, por lo tanto tenemos aquí la disyunción. Viajar nos han dicho que lo llamamos P. Muy bien. Vamos a saltarnos el sí y vamos a ir a la siguiente parte. Aquí tenemos tengo tiempo libre. Tener tiempo libre lo han dicho que es la letra R. Y sería una conjunción. Entonces escribimos el símbolo de la conjunción. Y por último, no tengo que trabajar. Hemos llamado S a trabajar, por lo tanto la negación sería no S. ¿Y por qué nos hemos saltado este sí que teníamos aquí? Porque lo que nos está diciendo el sí es un condicional. Es decir, si ocurre la segunda parte, entonces se implica la primera. Es decir, tenemos este condicional en este sentido. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestra frase? Podemos ponerlo en el orden que más nos guste. Primero esta parte y entonces escribiríamos R y no S implicaría Q o P. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la primera. En este ejercicio nos dan una proposición y queremos ver si se trata de una contradicción, de una tautología o de ninguna de las otras dos. Entonces tenemos distintas formas de comprobarlo. Podemos estudiar, tratar de simplificar las afirmaciones, ver si llegamos a alguna equivalencia, o podemos usar tablas de verdad. ¿Qué tenemos que estudiar para tabla de verdad? Vamos a estudiar las distintas afirmaciones. Por un lado aparece P. Y vamos a usar también Q y la negación de Q. Por otro lado, la primera afirmación sería el bicondicional P, si y solo si, no Q. La siguiente afirmación sería P o no Q. Y por último tendríamos nuestra proposición lógica que sería P, si y solo si, no Q, o P o no Q. Y entonces con la tabla de verdad vamos a escribir los distintos valores que pueden tomar nuestras proposiciones lógicas que tenemos aquí.
Por un lado tenemos los valores de P, los de Q, los de no Q, la primera afirmación, la segunda afirmación y nuestra proposición lógica que nos interesa. P puede tomar 0 y Q0, o puede ser P0 y Q1, o puede ser P1 y Q0, y puede ser P1 y Q1. En ese caso, la negación de Q toma los valores contrarios que Q, es decir, 1, 0, 1, 0. ¿Qué ocurre con el bicondicional? El bicondicional se cumple o bien cuando las dos afirmaciones son falsas o bien cuando las dos afirmaciones son ciertas. Es decir, si P es 0 y no Q es 1, entonces es falso. Si P es 0 y no Q es 0, entonces es cierto. Si P es 1 y no Q es 1, entonces también es cierto. Y si P es 1 pero no Q es 0, entonces es falso. Por otro lado, la disyunción de P y no Q es cierta cuando alguna de las dos afirmaciones son ciertas. P es falso pero no Q es cierto, luego esto toma el valor 1. P es falso y no Q es falso, luego toma el valor 0. P es cierto, no Q es cierto, toma el valor 1. Y P es cierto, aunque no Q sea falso, toma también el valor 1. Y ahora una vez que hemos desglosado esto, tenemos una disyunción de estas dos proposiciones. Por lo tanto, la disyunción me dice que es cierta si y solo si basta que alguna de las dos sea cierta. Esta es falsa pero la segunda es cierta, por lo tanto la disyunción es cierta. La primera es cierta pero la segunda es falsa. Bueno, entonces la disyunción es cierta. Las dos son ciertas, la disyunción es cierta. Y la primera es falsa pero la segunda es cierta. Entonces la disyunción es cierta. Resulta que entonces la tabla de verdad de nuestra proposición es siempre cierta. Y como siempre es cierta, tenemos que se trata de una tautología. Venga. En el siguiente ejercicio nos piden de forma similar, nos dan dos proposiciones lógicas y queremos ver cuáles de las dos son tautologías. En este caso tenemos P y Q y vamos a estudiar las distintas afirmaciones. Si queremos, podemos simplificar antes, pero como aquí nos dicen usando tabla de verdad, vamos a escribirlo simplemente tal cual, sin hacer ningún tipo de simplificación. Tenemos P y tenemos Q, y tenemos también no P y tenemos también no Q. Claro, aquí aparte tenemos, o vamos a estudiar, quién sería P y Q. Tenemos por otro lado, para la primera, la negación de P o la negación de Q. Luego tenemos la negación de P o la negación de Q. También tenemos P o la negación de Q. Tenemos también la negación, o bueno, P implica Q de la primera, y aquí la negación de P o y la negación de Q. Vamos a darle a esta el valor 1 y vamos a darle a esta el valor 2. Y entonces nuestras afirmaciones serían aquí 1 y aquí 2. Podríamos haberlo escrito en dos tablas de verdad distintas, en vez de una tabla de verdad tan grande, para no liarnos, pero bueno, ya que está hecho no pasa nada. Entonces vamos a ir resolviendo las cosas y nos vamos a fijar en lo que nos interese en cada caso. Por un lado tenemos que esto sería o 0, 1, o bueno, vamos a empezar de forma consecuente, vamos a poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No P sería 1, 1, 0, 0. No Q sería 1, 0, 1, 0. ¿Quién sería P y Q? Para que P y Q sea cierta, las dos tienen que ser ciertas, es decir, únicamente en este caso, y en el resto de casos es falso. ¿Quién sería no P o no Q? No P o no Q sería cierto si alguna de las dos es cierta, es decir, sería 1, 1, 1, 0. ¿Cuál es la negación de no P o no Q? Justamente sería 0, 0, 0, 1. ¿Quién sería P y no Q? Es cierto si y solo si las dos son ciertas, es decir, únicamente P y no Q son ciertas al mismo tiempo en este caso de aquí. Es decir, tendríamos 1, 0, 0, 0. ¿Cuándo la conjunción, el condicional P implica Q es cierto? Si P es cierto y Q es cierto, se verifica. Es decir, si P es cierto y Q es cierto, en este caso es cierto también. Pero siempre que la parte de la izquierda sea falsa, es decir, que P sea 0, también va a ser cierta. Es decir, también aquí va a ser cierta.
Por lo tanto, el único caso en el que es falso es cuando P es cierto pero Q es falso. Tenemos aquí la negación de P y no Q, que sería 1, 1, 0, 1. Ya nos fijamos. Para el primero, ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en, precisamente, P y Q, que sería esta tabla que tenemos aquí, condicional, no P o no Q, que sería esta tabla que tenemos aquí. ¿Cuándo es cierto el condicional? Bien, cuando la parte de la izquierda es 0, 0, 0, 0, entonces aquí siempre es cierto independientemente del valor de la derecha, o cuando los dos son ciertos. Es cierto y es cierto, luego aquí también es cierto. ¿Eso qué significa? Significa que la primera sí es una tautología, pero vamos a estudiar la segunda. En la segunda tenemos P implica Q en la parte de la izquierda y luego tenemos la negación de P y no Q, esta parte de aquí. ¿Cuándo es cierto el condicional? Cuando los dos son ciertos. Aquí. ¿Cuándo los dos son ciertos? Aquí. Si la parte de la izquierda es falsa, entonces esta también es cierta. Y si los dos son ciertos, también es cierto. ¿Eso qué significa? Que esta también es una tautología. Por lo tanto, tenemos aquí que las dos son tautologías. Es decir, las dos afirmaciones son... Ah, espérate. No, perdón. Bueno, realmente aquí es que tengo un sí y solo sí, no tengo una implicación, pero no afecta porque como los dos son equivalentes todo el rato, siempre es 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1, 1, también tenemos que es una tautología. Por lo tanto, las dos son tautologías en este caso. Vamos al 5. En el 5, ¿qué tenemos? Queremos ver igual si esto es una contradicción, una tautología o ninguna de las otras dos. Muy bien. Podemos verificarlo con teoría de verdad o como nos apetezca. En este caso, observemos que cuando tenemos no P y no Q, podemos escribirlo, es decir, es equivalente a escribir no P o Q. Por lo tanto, la proposición no P y no Q, sí y solo sí P o Q, es equivalente a escribir no P o Q, sí y solo sí P o Q. Pero claro, esto es simplemente una proposición R. Y aquí tenemos la negación de R. Y esto es una proposición R. Al mismo tiempo no puede darse R y no R. Por lo tanto, tenemos que... Esta proposición es una contradicción porque nunca puede ser cierta. En el 6 tenemos aquí varias implicaciones. Y entonces, para ver si es una contradicción, tautología o ninguna de las otras dos, vamos a estudiar la tabla de verdad. Entonces, construimos la tabla de verdad. En este caso vamos a tener más valores porque hay tres leyes, que sería la P, la Q, la R. Luego tenemos P implica Q. Tenemos aquí Q implica R. Tenemos también P implica Q y Q implica R. Luego tenemos P implica R. Y por último nuestra proposición. Entonces vamos a ver cuáles son los posibles valores que toma nuestra proposición en la tabla de verdad. ¿Qué vamos a tener aquí? En este caso hay 8 posibles valores que van a ser los siguientes. Por un lado puede ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Luego tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vamos a ponerlo más chiquitito para que nos quepa, que si no, no nos va a caber todo en esta
columna, tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todos los valores. Entonces, ¿qué nos va a quedar en estas proposiciones que tenemos intermedias? P implica Q. ¿Cuándo es P implica Q cierto? Si P es falso, siempre es cierto. Es decir, aquí tenemos un 1, un 1 y un 1. Si P es cierto pero Q es falso, es 0. Si los dos son ciertos, es cierto. Si P es cierto pero Q es falso, es un 0. Si P es falso, es siempre cierto. Y si los dos son ciertos, es cierto. Lo mismo con Q implica R. ¿Qué ocurriría con Q implica R? Si Q es falso, tengo un 1. Si Q es cierto pero R es falso, tendría un 0. Si Q es falso, 1. Si Q es cierto pero R es falso, tendría un 0. Q es falso, un 1. Y si los dos son ciertos, un 1 y un 1. ¿Cuándo es la conjunción de dos proposiciones ciertas? Si y solo si las dos son ciertas al mismo tiempo. Luego aquí tendría un 1, aquí tendría un 1, una es falsa tendría un 0, una es falsa tendría un 0, una es falsa tendría un 0 y una es falsa tendría un 0 y aquí las dos son ciertas, un 1 y un 1. Por último, P implica R, que tendríamos, si P es falso, todos son unos, 1, 1 y 1. Si P es cierto pero R es falso, tendría un 0. Si P es cierto pero R es falso, tendría un 0. Si los dos son ciertos, tendría un 1. Si P es falso, tendría un 1. Y si los dos son ciertos, tendría un 1. Y ahora, ¿cuándo el condicional es cierto? Si los dos son ciertos, tengo un 1 y un 1. Si P es falso, o bueno, lo de la izquierda es falso, que serían todos estos casos, tengo unos. 1, 2, 3, 4. Si los dos son ciertos, también es un 1. Por lo tanto, la tabla de verdad es que siempre es 1. Y como siempre es 1, tenemos que esto es precisamente una tautología. En el 7, ahora queremos hacer simplificaciones. No queremos estudiar tabla de verdad, sino ver cuánto podemos simplificar estas expresiones. Y para ello vamos a utilizar las distintas leyes que hemos estudiado. Para ello, comenzamos viendo el condicional. ¿Por qué? Porque el condicional nos dice que no P o Q implica no Q o P. Eso es equivalente a tener la negación de lo primero, no P o Q, o el segundo, no Q o P. Pero claro, utilizando la negación, esto sería equivalente a escribir la negación de P, que sería la negación de la disyunción es la conjunción, y aquí tengo la negación de Q. Y aquí tengo O, no Q, o P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos esta parte de aquí. Y ahora queremos ver cómo podemos seguir simplificando todo esto de aquí. Claro, en realidad lo que tenemos aquí, que es precisamente, esto es equivalente simplemente a escribir P y aquí que tendríamos. Tengo una disyunción y una disyunción, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos dicen las leyes de De Morgan? Nos dicen que podemos sacar factor común y decir P y Q o algo sería P y todo ese algo, es decir, no Q o P, y todo eso, corchete, con el O, ¿quién? Bueno, perdón, aquí vendría un O. La ley de Morgan nos dicen que P y esto o esto sería P o esto y el P, bueno, el no Q en este caso ahora vendría o el no Q o P. Claro,
Pero esta la podemos simplificar porque en realidad aquí tengo P, O no Q, o P y la P está repetida 2 veces. Por lo tanto esto es simplemente P, O no Q. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí tengo precisamente que tengo no Q repetido 2 veces y esto es lo mismo que P, O no Q. Pero aquí tengo P o no Q y P o no Q. Tengo la misma proposición 2 veces. Para eso la escribo simplemente una vez. Y entonces me quedaría simplemente que esto es equivalente a P o no Q. Ahora, por otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos la proposición no P y Q. Que esta es equivalente, usando la negación, metiéndola dentro, a no P o no Q. Ahora vamos a venirnos aquí arriba, aunque no me gusta, pero bueno, para tenerlo todo claro. Por lo tanto, nuestra proposición ¿a quién es equivalente? La parte de la izquierda de la conjunción es equivalente a no P o no Q. Luego tengo la conjunción y la parte de la derecha es equivalente a no P o no Q. Perdón, la primera no era no P, era simplemente P o no Q. ¿De acuerdo? Pero ¿qué vemos entonces aquí? Que aquí tengo un no Q que aparece en los dos sitios, por lo tanto eso lo podría sacar factor común, ¿cierto? Y cuando decimos factor común, a lo que nos referimos es que esto es equivalente a escribir no Q y P o no P. Porque usando la ley de Morgan, esto sería no Q y P o no Q y no P. Que serían las dos expresiones que tenemos aquí. Pero resulta que P o no P es siempre una tautología. Luego esto es 1. Y cuando hago no Q o 1, esto es simplemente equivalente a no Q. Por lo tanto, la respuesta correcta sería no Q. Vale. Vamos a simplificar de nuevo este de aquí. Entonces, en este caso, la parte que parece que tiene más injundia es la parte de la derecha. Entonces, estudiamos primero quién sería P y no Q. Todo eso o P o Q. Por un lado, ¿qué tenemos aquí? De forma similar a como hemos hecho antes, teníamos que decir, bueno, utilizando las propiedades distributivas, ¿esto qué sería? Sería P y P o Q, perdón, P o P y Q, y luego tendríamos aquí y no Q o P o Q. Claro, pero esta parte de aquí dentro podemos pensarla como Q o no Q o P, pero Q o no Q es simplemente 1. Y 1 o P es simplemente 1. Y por lo tanto, si tenemos una conjunción de algo y algo que siempre es cierto, nos da el primer término. Pero aquí tengo P o P o Q. Y entonces aquí el P se repite 2 veces. Por lo tanto, esto es simplemente P o Q. Y por lo tanto, todo esto es equivalente a escribir P o Q. Porque la segunda parte es una tautología y siempre es cierto. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? P implica Q es equivalente, utilizando la ley del condicional, a no P o Q. Por lo tanto, nuestra proposición ¿a quién es equivalente? Tengo aquí un condicional, entonces sería la negación de la primera parte, que sería la negación de este condicional, pero hemos escrito el condicional como no P o Q. Y luego esto le añadimos o
la segunda parte, pero ya hemos visto que la segunda parte, ¿quién es simplemente? La segunda parte era simplemente P o Q. De la primera que escribimos, la negación de la negación de P sería P. La negación de la disyunción sería la conjunción. Y la negación de Q, pues tenemos la negación de Q. Entonces de momento todo esto nos ha quedado como P y no Q, o P o Q. Pero aquí vamos a usar de nuevo la ley distributiva. ¿Y qué nos queda? Que esto sería P o P o Q. Y aquí tendríamos, con corchete, no Q o P o Q. Vuelve a ocurrir lo mismo. Esta primera parte, o esta segunda parte, que nos da no Q o Q, es simplemente una tautología. Por lo tanto, como todo esto es 1, toda esta parte derecha es simplemente 1. Y aquí de nuevo, ¿qué me queda? P o Q sería P o Q simplemente. Por lo tanto, como toda esta parte es 1, al hacer la conjunción con P o Q, me queda precisamente que la respuesta correcta sería P o Q. Vale. Ahora en el ejercicio 9 nos piden calcular la forma normal clausada. Recordemos que la forma normal clausada consistía en escribir nuestra proposición como conjunción de proposiciones. Entonces vamos a hacer la reescritura. Tenemos que no R implica no P o Q es equivalente, usando la ley del condicional, a la negación de la izquierda, la negación de no R, o la de la derecha, que sería no P o Q. Claro, aquí esta negación afecta únicamente al primer término. Por lo tanto, esto es equivalente simplemente a escribir la negación de R sería R, o aquí que tendríamos la negación de P o Q, que nos daría simplemente no P y no Q. Pero claro, entonces ya tenemos escrito como una conjunción, o perdón, como una disyunción de dos cosas. No quiero hacer eso, entonces voy a utilizar la ley distributiva. ¿Y qué nos dicen esas leyes? Nos dicen precisamente que, como tengo esto de aquí, puedo escribirlo como R o no P y R o no Q. Ya tenemos aquí esto como una proposición 1, conjunción con una proposición 2, que sería, por un lado, R o no P y R o no Q. Entonces la respuesta correcta sería precisamente esta de aquí. Y para finalizar vamos a estudiar la forma normal clausada de esta cadena de implicaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que P implica Q y a su vez implica R es por un lado equivalente. Por la primera, el primer condicional teníamos que ser la negación de P implica Q o R. Pero a su vez, este condicional lo podemos escribir como la negación de P o Q. Por lo tanto, utilizando la negación, nos quedaría la negación de P, que sería P, la negación de la disyunción sería la conjunción, la negación de Q, y aquí O, R. De nuevo, no queremos tenerlo como una disyunción, sino que escribimos entonces, utilizando las leyes distributivas, que esto sería P o R y no Q o R. Y por lo tanto tenemos que la respuesta correcta sería P o R y no Q o R, es decir, la primera. Y con esto terminamos la prueba tutor 1 de la asignatura.